Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo sin novedad? ¿Estamos conectados o no estamos conectados? Ya hay bastantes ahí listos. Estamos. Juan Pérez, ya estamos, Juanito. Ya estamos en la conexión. Bueno, hoy, 10ª semana, ¿verdad? Esa es la que vamos a trabajar. Muy larga. Esta clase es muy, una de las más grandes. Yo desconozco por qué en el programa está colocada como 10ª semana y están incluidas todo el tema de hoy, cuando en realidad hay que platicar de uno por uno. Ahí estamos, ya se pronunciaron algunos compañeros, cuando en realidad hay que platicar independientemente cada uno de los temas, pero en fin, no puedo hacer absolutamente nada. El programa aquí está diseñado. El objetivo voy a tratar de darle rapidito para abarcar todo, ¿verdad? El objetivo general pues es dominar el trabajo notarial fuera del protocolo. El tema específico son las actas notariales. Tomen en cuenta que el tema específico son actas notariales y esto es producto, esto va a ser evaluado en su segundo parcial. Todavía ingresa 10ª y 11 para segundo parcial. Aquí hay que diferenciar perfectamente como objetivo específico los instrumentos públicos y las actas notariales, o escrituras públicas y actas notariales. Las partes de que se compone el acta notarial, como igual que el instrumento público, podemos pensar de la estructura del acta notarial como una introducción, cuerpo y cierre también. Pero hay otras palabritas que se ocupan en esta acta notarial. El fundamento legal está en el Código Notarial, artículo 61. Si ustedes logran ver ahí en su Código Notarial, van a ver que es tan grande el trabajo notarial, de actos notariales, es tan grande, yo creería que en su bufete yo le daría un 40% a este trabajo. Y el Código Notariado solo en 2, 3 artículos está contemplando nuestro tema, pero sí es como muy grande. Entonces, el fundamento legal, los requisitos y formalidades de las actas notariales, entre todo que la aprendan ustedes a fraccionar. Es imposible poder saber hacer cada acta notarial de todo, porque cada evento es diferente. Pero lo importante es que se sepa la estructura y se sepa el contenido del acta notarial, que son temas que no deben pasar desapercibidos, porque este problema del acta notarial, este problema sí trae un efecto grave para la persona que nos requiere. Al final yo sí concretizo que la responsabilidad de fraccionamiento y del acta notarial y de la estructura y de lo que dice el acta notarial es responsabilidad del notario. Sin embargo, muchas personas que aún cuando somos notarios hemos sufrido consecuencias en relación a no poder fraccionar, es decir, olvidar u obviar alguna palabra o palabritas del acta notarial, y lo que trae como consecuencia tirarnos al suelo, tal vez un proceso, tal vez un evento, tal vez una participación en algo. Imagínense un acta notarial en un evento donde estamos participando para licitar, para cotizar, para ser proveedores del Estado, para poder venderle al Estado nuestro servicio, nuestro producto. Perder un evento porque falta algo en el acta notarial que es responsabilidad de nosotros los notarios, es grave, pues, es grave. Y la pérdida de tantas cosas. Entonces, en la definición, que es la siguiente diapositiva que ustedes tienen,
pues yo coloco que el instrumento es el instrumento autorizado, instrumento del diccionario de Cabaneras, traje eso, pero él dice es el instrumento autorizado a distancia de parte por un notario o escribano, donde se consignan las circunstancias, manifestaciones, hechos que presencian y le consten, de los cuales da fe y que por su naturaleza no son materia de contrato. Dice, bueno, al principio dice instrumento y aquí nosotros en Guatemala ya ven ustedes que como sinónimos usamos instrumento y escritura pública, ¿verdad? Pero de ahí él aclara y dice que no sea en materia de contrato. La definición anterior dice, encierra varios aspectos importantes que tienen ustedes que tomar en cuenta. Primero, lo que no deben obviar por nada, que el acta notarial es a instancia de parte o requerimiento o solicitud. La autoría del acta, las circunstancias, manifestaciones o hechos que el notario presencia y le constan, y que lo que acaba de decir, que lo más importante de esa definición es que excluye a los contratos, y los excluye porque definitivamente son actas notariales. En las hojitas que les voy a mandar, que siempre les mando de mis clases, por lo menos estas clases, esta 10ª y la 11, todavía mando, aparecen varias clasificaciones, pero las diapositivas tienen una sola clasificación y dice clasificación que se aplica en Guatemala. No hay una clasificación legislativa y en la práctica se aplican las actas de presencia, actas de referencia, de requerimiento, de notificación y notoriedad. O sea, nosotros aquí en Guatemala solo usamos, solo tenemos a la vista y podemos accionar este tipo de actas. Ya voy a explicar qué es cada una de las actas. Bueno, diapositiva y paso a mis hojitas, porque en mis hojitas está un poco más explicada la definición. Si la definición, al excluir la definición a los contratos, estamos hablando que el trabajo de hoy es fuera del protocolo. Y son actas notariales que no tienen ninguna relación con un acta administrativa. Tampoco tienen ninguna relación con las actas que son muy comunes, que ustedes conocen, que se faccionan en el Ministerio Público. El Ministerio Público es otro tipo de actas. Yo siempre critiqué esas actas del Ministerio Público porque decía, ¿y por qué le ponen números? ¿Por qué ponen las direcciones con números? ¿Por qué colocan abreviaturas? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Siempre lo dije, acta, acta, acta. Pero después dije, no, no, no. Una es esta, la de nosotros, es una acta notarial, faccionada por el notario para hacer constar algo que presencie, circunstancias que le comenten o sea, en dónde va a participar. Y estas son a requerimiento de parte. Las actas del Ministerio Público son producto de una investigación, son producto de un expediente en donde en determinado momento se podría dentro del proceso pedir la nulidad o falsedad del acta, aunque la de nosotros también es objeto de nulidad o falsedad, ¿verdad? También. Entonces ahí vi la diferencia, pero en este tema notarial también nosotros vamos a conocer un acta que es de inventario, y en el acta de inventario esta se fabrica producto de un proceso sucesorio intestado, testamentario, judicial o extrajudicial, notarial o no notarial, ¿verdad? Y esta actita también, ya ven ustedes, cuando se nota el inventario dice activo, pasivo, dice eh, capital líquido y todo ese número, ¿verdad? Entonces, este tema, yo he pensado también, y bueno, ¿por qué las actas de inventario? ¿Por qué no colocamos en letras? También estamos hablando de derecho notarial, pero esas son las excepciones también que tenemos en esta parte, en este curso de actas notariales. Entonces, aquí dice, al empezar a escribir sobre las actas notariales, dice, no podemos olvidar una de las funciones propias del notario, que es la función autenticadora, ya que por medio de esta función y por tener fe pública estampa su firma y sello, y al hacerlo le está dando autenticidad al instrumento elaborado, dice otra vez instrumento, al documento elaborado, digamos.
La función autenticadora, dice, al realizarla el notario, dice, le da también autenticidad al acto o contrato contenido, dice. Por lo tanto, estos se tendrán como ciertos y auténticos y tendrán ese carácter mientras no se pruebe lo contrario. Las actas notariales también producen fe y hacen plena prueba, y estas son muy delicadas a la hora que las hace el notario, porque puede abusar el notario de su fe pública, plasmar en el documento, en el acta notarial, algo que en realidad no le conste, ¿verdad? Algo que en realidad eh, no tenga por qué involucrarse en eso. Y yo cuando doy el tema este de las actas notariales recuerdo a un amigo, y lo he dicho en mis clases presenciales, a un amigo que había hecho una compraventa de un helicóptero. Y hasta ahí, pues, qué ganancia, ¿verdad? La compraventa del helicóptero, cuánto cuesta un helicóptero. Pues imagínense cuántos honorarios, eso ya fue hace muchos años, ¿verdad? Y el amigo ya está a 10 metros bajo tierra, falleció de una enfermedad común, ¿verdad? Pero él hizo una compraventa del helicóptero y hasta ahí se hubiera quedado su participación, se hubiese quedado su participación. Pero el problema que se dio fue que le dijeron, no, vaya usted con nosotros a revisar cómo está el helicóptero. Y lo hace constar en acta notarial, como lo recibimos, con raspones, con rasgaduras, con esto, con las llaves. Por ganar un poco de más centavos se fue, algo que no tenía que hacer. Se fue al aeropuerto de aquí, de La Aurora, y en el hangar eh, estaba haciendo su acta notarial a mano. Antes trabajábamos mucho a mano, no teníamos esa facilidad con eso. Estaba haciendo su acta notarial, pero haciendo constar que tiene tal cosa, que tiene tales colores y todos los detalles. La persona quería que se pusieran todos los detalles. El asunto es que en ese tema estaba cuando llegaron los agentes del PNC. Algunos que sean mis alumnos han de recordar ese caso, que fue muy sonado. Y entonces se dieron, ¿y qué están haciendo? Pues esto y esto, y usted como notario, ¿y cuál es su participación? Porque yo a través del acta notarial estoy faccionando, estoy haciendo constar el estado en el que están entregando el bien mueble. Ah, bueno. Registraron y llevaba una cantidad de ilegalidades adentro, unos 10, 20 paquetes de ilegalidades. Pues los hemos cansado, el notario fue ligado al proceso, fue toda su etapa preparatoria e intermedia del proceso, y su participación era el acta notarial. Al final, él había terminado su acta notarial, pero estaba en el lugar de los hechos, y eso le dio participación en el proceso penal. Fue condenado a 6 años de prisión. Buena suerte que tuvo porque lo condenaron por facilitación de medios, porque a través del acta notarial descubrieron directamente su participación. Entonces con eso aterrizo con ustedes de que no es nada más estar haciendo actas notariales. El problema es que nosotros aquí tenemos en la clasificación, tenemos actas de referencia. En el caso de él era acta de presencia porque estaba en el lugar de los hechos. Pero en el acta de referencia es donde tenemos que tener más cuidado porque ¿qué nos están diciendo? Bueno, porque en estas actas de referencia yo solo les doy los ejemplos en donde ustedes tienen participación y solo ahí quédense, solo ahí quédense, no pasen a otro, a hacer constar en el acta notarial que por el hecho de que tienen fe pública no se puede abusar de la fe pública. Generalmente los juzgados utilizan algún tipo de actas. Yo he visto una cantidad de actas en procesos penales, porque es donde el notario hace constar lo que le dijeron, queriendo atentar contra la buena fe del juez, fabrican las actas sin darse cuenta que al fabricar un acta, ellos mismos se están involucrando en un proceso penal en donde después se cobraron tampoco por el acta notarial y procesados. Entonces ahorita vamos a analizar don Oscar Salas dice que a pesar de que el notario goza de una amplia esfera, dice, de libertad para redacción de las actas notariales, su escritura, según don Oscar Salas, que es uno de los autores notariales con los que hemos trabajado,
En cuanto a la estructura, él dice que hay rogación, audiencia o requerimiento del notario. Como punto 2, la expresión del objeto o la finalidad de la rogación. Dice, y 3, narración del hecho. Nosotros aquí en Guatemala seguimos la siguiente tradición. Con la estructura, independiente que siempre les he dicho que todo acto notarial o toda actuación notarial o quehacer notarial, ustedes tienen introducción, cuerpo y cierre. En todos tienen que tener la introducción, el cuerpo en sí y el cierre, ¿verdad? Aquí en Guatemala, en forma simple, dice que el acta notarial la dividimos en rogación, objeto de la rogación. Y por ahí va la introducción y el cuerpo, va narración del hecho y autorización notarial. Entonces, los 4 puntos hagámoslos en 3. Rogación y objeto de la rogación la dejamos como introducción. Narración del hecho la dejamos como cuerpo del acta. Y autorización notarial lo dejamos como cierre del acta. El acta no debemos olvidar jamás que lleva una hora de inicio y hora de finalización. En este juego de la hora es que ha permitido que muchos procesos de cualquier índole se vengan al suelo porque no tiene esos 2 temas, inicio y cierre. Pueden poder ustedes siendo las 8 horas, siendo las 9 horas, y pueden colocar al final, se finaliza 20 minutos después de su inicio, o se finaliza a las 9 de la mañana con 20 minutos, pero esa hora. Otra cosa muy simpática del acta que lleva el lugar en donde estamos constituidos, la dirección, bien específica la dirección. La hacemos en papel bond, en papel español, la hacemos en computadora, la hacemos a mano, la hacemos a máquina, la hacemos como queramos hacerlo. Estamos en los Estados Unidos, allá nos piden una acta notarial, posiblemente de sobrevivencia, con todo el movimiento migratorio, logramos probar que la persona está en Estados Unidos, hacemos el acta. Lo que decimos en las playas de Miami, ¿verdad? Que el papel bond a mano, ¿verdad? Sí se puede hacer derecho notarial. En cuanto a la rogación, dice, el acta no contiene un negocio jurídico, no existe en ella la comparecencia de las partes, dice, sino la audiencia, entrevista, dice, de los interesados en que estos formalizan que es un acto preliminar. Ahí yo a veces siento que en cuanto a la rogación, el concepto que yo coloco como es mío, ustedes saben que no es mío el concepto, lo siento hasta un poco complejo, ¿verdad? Y a veces hasta cuesta un poco entender, en cambio, y se explica detalladamente, la rogación es la comparecencia de la persona que requiere mis servicios en función yo de notario, y como estas, al igual que todo el derecho notarial, no es de oficio, ¿verdad? Es algo que el juez me ordene y me escoja como notario para hacer alguna circunstancia notarial, pero eso es producto de una cuestión judicial, ¿verdad? Pero en el caso que estamos platicando, en el derecho notarial, en relación a las actas notariales, todas son a requerimiento, todas son porque requieren nuestros oficios. Yo no puedo ir a decirle miren este juego, que lo vamos a ver en las actas de notificación. No puedo ir y decirle al juez, vengo por el proceso número tal. Entonces, el juez, el secretario, el notificador, el oficial, quien me atienda, me saca el expediente. Y yo no puedo decirle, mire, yo vengo porque quiero ser notaria notificadora y quiero hacer una acta de notificación. No, a mí me tienen que proponer, me tienen que discernir el caso y tengo que llegar a traer yo el expediente para ir a notificar a la persona, porque ya el notificador fue 12,000 veces y no encuentra a la persona y debe ser una notificación personal. Pero yo no puedo hacer eso, yo tengo que ser requerida. El derecho notarial es así, a requerimiento. Entonces la rogación, con esos 6 rengloncitos que yo le coloco en las hojitas que les va a servir para estudiar, pero la rogación es la facultad que tiene un cliente de pedirme como notaria que actúe a efecto de hacer constar algo que él me trae como referencia o que quiere que yo vaya a presenciar, como el acta de matrimonio, ¿verdad? Como el acta de sobrevivencia.
El objeto de la rogación dice aquí debe expresarse cuánto se desea que haga el notario, pues este tendrá que limitarse a dejar constancia del hecho principal, que el rogante desee que se certifique y en todo que sea complementario, dice, necesario para su descripción. Esa es una definición de Oscar Salas. Aquí como que sí ya está un poquito más explicado, ¿verdad? El tema. El notario dice debe rehusar su intervención cuando se pretenda que actúe en una esfera que no es de su competencia. Por ejemplo, cuando se le requiera para documentar hechos ilícitos. Yo creería que no tanto esto, ¿verdad? Yo creería que no tanto sería, bueno, que sí, este sería la parte medular, ¿verdad? Que en donde nosotros no debemos pasar la esfera de nuestra república, la esfera de nuestra competencia notarial. Por ejemplo, yo creería que yo no plasmaría en un acta notarial cuando alguien me quiera pagar los honorarios que me quiera pagar y quiera que yo, o lo que yo le quiera cobrar una gran cantidad de honorarios y quiera esta persona que yo haga constar en un acta notarial que el día tal a tal hora él se encontraba comprando jugo de naranja, digamos, porque este participó en un hecho de tránsito, ¿verdad? Y hay un accidente y hay un par de muertos. Y, y con el afán de quitarse esa responsabilidad, él podría querer, por medio del acta notarial, que yo hiciera constar que no estaba en el lugar de los hechos, sino estaba en otro lugar. Yo creo que ahí yo no me metería a hacer un acta notarial. Que sí, el problema que tengo que podría ser una acta de referencia, ¿verdad? Podría ser que me está refiriendo a alguna circunstancia, pero no. Entonces estos dos rengloncitos del objeto de la rogación se refieren directamente al rol de nosotros los notarios de no involucrarnos en cuestiones por nuestra misma fe pública que tenemos, de que todo el mundo dice que el notario tiene fe pública. Ya ven que hace 8 días platicamos del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice eh, que por la misma fe pública todo lo realizado por el notario produce prueba y es plena prueba, dice, salvo el deseo de las partes de redarguirlas de nulidad y falsedad, pero ese es otro asunto. Pero no, o sea, no abusar de nuestra fe pública para hacer constar este tipo de cosas que yo les digo, ¿verdad? Porque el acta notarial, esta la redacta el notario. Y cuando son de presencia, que ahora vamos a mirar, es porque ahí le consta, es porque ahí está. Entonces, ahí creo que no podría usar el notario de ese tema, pero en las de reverencia creo que sí podría abusar. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. De ahí tengo la narración del hecho. Se considera, dice, en una acta notarial la parte principal, la narración del hecho. Se incluye en ella, dice, la relación de hechos que le consten al notario por haberlos investigado o que presencia o que él mismo realice a instancias de parte. Es una también definición de Oscar Salas. En la narración del hecho, del acta notarial, pueden ser muchas circunstancias, pueden ser cuestiones que yo presencio, que yo miro, que yo veo en calidad de notario y doy fe, pero también pueden ser muchas circunstancias que me digan, por ejemplo, en una rectificación de partida de nacimiento, creería yo que podría escuchar a un par de testigos. Por ejemplo, en una identificación de tercero, podría yo escuchar a varios testigos, a 2 testigos, digamos, lo máximo, que me digan que esta persona efectivamente en vida usó pública y constantemente tales nombres porque esta persona lo conoce, porque convivió, porque fue su vecino, porque así se le conocía en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Ahí sí, mire, de referencia. El problema es de que en referencia me vaya a decir, miren qué delicado, que en referencia me vaya a decir un testigo que, o sea, que yo me vaya a prestar como notario a escuchar a una persona que me diga que él vio cuando a la casa vecina, a la casa de enfrente, o la casa tal, o el lugar tal, estaban entrando a una persona con los ojos amarrados, con las manos vendadas, y que le habían que frente a él le habían hecho tal cosa. Es muy delicado ese tema. Podría ser,
yo en la práctica les digo, he visto unas actas que digo, Jesús, ¿y cómo se ha prestado el notario para hacer este tipo de cosas? ¿Y cómo hace constar esto? ¿Y cómo está involucrado en esto? O sea, bien delicado, ¿verdad? Bien delicado el tema este de las actas de referencia. La autorización notarial entonces es la firma de las personas que solicitaron nuestros servicios y ante todo las palabras ante mí, la firma y sello del notario, pero en la autorización notarial yo también lo tomo como la parte del cierre del acta notarial. Y en ella, pues nosotros los notarios damos fe de todo lo declarado, de todo lo manifestado y de haber leído el documento o el acta notarial a la persona que entera de su contenido, valor y efectos legales. Casi igual el cierre del instrumento, ¿va? La ratifica, acepta y firma con esta diferencia 20 minutos después de su inicio. Esa es la autorización notarial. Me firma la persona a excepción de las actas generalmente de las actas de representación legal de una entidad, de una empresa, en donde ahí sí no hay firma del requirente, ¿verdad? Anoche estaba leyendo una tesis, y es viejita la tesis, yo espero que haya cambio ahorita, ¿verdad? En donde decía una adición al artículo 61 del Código Notarial, aplicaba la tesis, en relación a que las actas del representante legal las tenga que firmar el representante legal. Es que como ahí es diferente, ¿verdad? Porque el notario lo que tiene a la vista es la escritura de constitución de la sociedad y el libro que ellos manejan en la sociedad, y desde ahí se puede ver a quién se nombró como representante legal, y el notario solamente lo que hace es ir a recoger y colocar en un documento parte de lo que se decidió en la Asamblea General, ¿verdad? De la entidad, y generalmente no va la firma del que es representante legal. Entonces, esta tesis explicaba y decía la obligación de que firme los representantes legales, pero el artículo 61 no dice mayor cosa en relación a eso, y hacía una adición a 61. Ay, creería que no nos queda bien una adición, y así está la tesis de San Carlos de la tesis. No, una adición posiblemente no, ¿verdad? Tal vez como otra, desde otro punto de vista. Entonces, la autorización notarial, y sale el tema, ¿verdad? Porque en la autorización notarial está la firma del requirente, las palabras ante mí. Ahí van en las actas notariales, van las palabras ante mí. En la representante legal no, ¿verdad? Porque no le firma la persona. La firma y el sello de notario. No olviden ustedes que en actas notariales, estos que estamos viendo, que son actas notariales, si no va el sello de notario, puede provocar problemas serios en la acta notarial. Ante mí, firma y sello del notario y el impuesto. El impuesto de todo, como estamos hablando de la autorización notarial, tenemos que hablar del impuesto. En la ley del timbre forense notarial dice que el impuesto se coloca en la primera hoja. Primer hoja se coloca el impuesto. Estas actas notariales llevan un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por cada acta notarial, por cada hoja que integra su acta notarial. Puede ser que su acta notarial tenga 10 hojas, entonces le va a poner usted 5 timbres de 50 centavos, tomando en cuenta que, como se ha dicho, que cada timbre de 50 centavos cubre 50 renglones. Y que usted es un poco estético, pues al momento de redactar su acta notarial le va a colocar 25 renglones en la parte de enfrente y 25 en la parte de atrás. Digamos, aunque yo he visto muchas actas que solo escriben en la primera hoja y a veces escriben 50, 70 renglones algo. Es antiestético también, ella lo puede hacer, sí lo puede hacer, porque no hay ninguna ley que se lo prohíbe. Pero para leer todo eso ya de ganas de leer, ¿verdad? Cuando está todo amontonado. Entonces, yo siempre aconsejo y siempre exigí a mis chicos que hicieran las pruebas del acta notarial en el salón de clases, que se hicieran papel bond, pero que atrás pusieran una hoja de papel español, y que con los márgenes del papel español trabajaran en el papel bond. Siempre he peleado por los márgenes.
siempre peleé con mis patojos por los márgenes de arriba, abajo y de los lados. Los mismos que tiene la computadora. Y cuando imprime, ¿verdad? Cuando uno imprime que un acta notarial o cualquier cosa, dan muchas ganas de leer cuando llama la atención la forma como está escrito. Y no dan ganas de leer cuando aquello está todo amontonado. El problema es de que usted solo debe cumplir con el impuesto, ¿verdad? Entonces todas las actas notariales cobran un impuesto notarial de un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre de 50 centavos por cada 50 renglones. Yo sigo diciendo eso. A excepción de un par de actas que ustedes van a tener en sus manos, que va a ser el acta de sobrevivencia. Esa está exenta de impuesto fiscal, más no de notarial. Ahora, las actas de sobrevivencia que hacen en la MUNI tienen sus criterios, fíjense ustedes, porque hay municipalidades que son notarios, ¿verdad? Que son notarios contratados ahí por ellos, ¿verdad? Y algunos no, ¿verdad? Que hacen el acta de sobrevivencia y no le colocan impuestos notarial. Pero como que estamos hablando del notario, ¿verdad? De las actas notariales. Yo solo estoy haciendo referencia a esas actas. Y que hay algunas instituciones, como el IX, que si le dice a las personas solo traiga un timbre notarial de 10 quetzales, algunas, a otras no. Y las personas van ahí y hasta tienen ya los formatos de separarse las actas de sobrevivencia. Les cuento que esas actas eran de nosotros, los notarios. Éramos nosotros los notarios los que las hacíamos, nada más. Pero en fin, en los requisitos y formalidades, eso está en el artículo 60 y 61 de su código de notariado. Ese es el fundamento legal de ellas, ¿verdad? Que dice que el notario en los actos que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte levantará, dice, le faccionará, ¿verdad? Actas notariales en las que se harán constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. El artículo 61 dice, el notario hace constar en el acta y solo ustedes para poder hacer actas notariales, solo con el 61 que tengan en la mente, hechecitos para hacer cualquier acta notarial. Lugar, fecha y hora de la diligencia. Dice. Lugar, fecha y hora de la diligencia en la ciudad de Guatemala. Lugar. El 18 de septiembre del año 2021, siendo las 9 de la mañana con 25 minutos. Ahí está, cumplimos, mire. Puede ser en Quetzaltenango, en Zorrolá, en Escuintla, en Baja Verapaz, en Alta Verapaz, en Quiché, en Petén, en todos los lugares, ¿verdad? En cualquier lugar. La dirección es elemental, ¿verdad? Nombre de la persona que lo ha requerido, dice. El nombre de la persona que lo ha requerido, no olviden ustedes que no solo el nombre, sino todos sus datos de identificación, ¿verdad? Y ya platicamos que son seis datos que deben constar de la persona, ¿verdad? Relación circunstanciada de la diligencia, dice. El valor y número, dice, de papel sellado, pero ya no existe, coloco yo. En los protestos, inventarios y diligencias judiciales se observarán las disposiciones determinadas en la ley para cada caso, dice, sin que sea obligatoria la concurrencia de testigos. Protestos, dice, el acta de protesto tienen que ver el Código de Comercio. Yo recuerden que este resumen lo hice hace ratitos y solo tienen que corroborar ustedes si es el mismo artículo que yo menciono, ¿verdad? Inventarios 558 del Código Procesal Civil y Mercantil, matrimonio 93 y 101 del Código Civil, notoriedad 442 del Código Procesal Civil. El artículo 62, entonces, si ustedes logran ver, solo 3 artículos se refieren a nuestro tema, y nuestro tema es tan intenso, tan inmenso, no es intenso, también es intenso, tan inmenso, ¿verdad? El notario dice numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. De ahí después de unas clasificaciones y de ahí cae pues, a las actas de presencia. Les cuento una cosa. En la participación que tuve, yo me pongo de ejemplo para no caer ahí y que quede en público, que yo estoy jalando personas y los guardias no son muy delicados. En la participación que tuve
para este otro evento de magistrado de sala, nos pidieron varias actas notariales. Como 5 actas notariales teníamos que hacer. Y mi notario, el licenciado Eduardo Morales, que es su profesor, creo yo, fue su profesor, o les dio algún curso, o les va a dar, o les está dando. El licenciado Eduardo Morales es un buen notario, es un buen profesional. Yo a él le tengo confiadas algunas de mis cosas, ¿verdad? Notariales que he tenido necesidad. Pues no me cobra. Yo digo que por eso lo uso, pero yo sí le pago. Hicimos como 5 o 6 actas notariales. Yo llevaba 10 años de carrera en el organismo judicial y venía con otros 10 años de carrera de otras instituciones. Ustedes se meten a Google y ponen mi nombre, ahí les va a aparecer mi CV actual, ¿verdad? Y ahí pueden ver tantas cosas que he hecho en mi vida profesional. Pero lo chistoso que por un acta notarial quedé fuera del proceso. Yo estoy adentro del proceso nuevamente por la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pero yo quedé fuera del proceso por un acta notarial. Así como lo ve. Que sí, siempre voy a decir que estuvimos en manos de comisionados que no tenían por qué calificar mi trabajo, porque no tenían mi experiencia, que fue político eso de elegir a los comisionados que iban plegados a ciertos grupos, que siempre lo voy a decir, hoy lo digo porque no me interesa ya, solo me interesa terminar este periodo, ya no me interesa nada más. Antes también me quedaba callada y no lo decía porque podía agraviar a un familiar del comisionado y no, hoy hasta nombres puedo decir. Pero yo me quedé fuera de un acta notarial que no fue responsabilidad del licenciado Eduardo. Fue mi responsabilidad. Miren cómo compartimos eso. Cómo podemos ver que en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad la mayor responsabilidad de los temas en notarial es culpa del notario, porque él es el obligado a saber derecho. En este caso, la responsable fui yo. Obvié 2 palabras. No puse partidos políticos en un acta notarial. Pero no lo puse porque el acta con la que participé para Corte Suprema no la pedía, entonces traje la misma. En Corte Suprema no tuve ese problema, pasé, pero en apelaciones por no tener esas 2 palabras que no lo pedí, pero ellos querían que se pusiera, aún acompañando mi constancia de que no tenía ninguna participación en eventos políticos de la constancia del Tribunal Supremo Electoral, aún con eso yo quedé fuera. Y siempre les he dicho que todo acto notarial permite aclaración y permite ampliación. Aún y cuando me corrieron a audiencia y me dieron oportunidad de defenderme, y en la defensa hice constar que si esas 2 palabras no estaban en esa acta, que yo estaba en esa acta notarial que yo estaba presentando, la participación que había tenido en Corte Suprema no las pedía y ahí no había tenido problema. Sin embargo, acompañé una ampliación con ese documento del Tribunal Supremo Electoral pedido en el tiempo de la convocatoria y que con esos yo resolvía o yo aclaraba, yo ampliaba el error que para mí no era error que se había cometido. Aún y cuando con eso me dijeron no. Lastimosamente hasta después entendí que eso decir no a mi ampliación del acta notarial, lo que llevaba era el que ya no participara y ellos pudieran meter a su gente, ¿verdad? Pero tirar a la basura 10 años de ejercicio profesional judicial, ¿por qué? Por un acta notario. Por eso es que yo les digo antes de entrar a cada una de las actas que tenemos tiempo todavía, 45 minutos, es que hay que tener cuidado al momento de hacerlas, al momento de fraccionarlas. La introducción de mi acta estaba bien, el cierre de mi acta estaba perfecto, el impuesto estaba perfecto, los márgenes estaban perfectos. En la narración del hecho o en el cuerpo del acta decía todo lo que ellos querían, solo esas 2 palabras no decían. Y ustedes pueden entrar a la página
y ver que por eso fui expulsada. Ahí sí que excluir, no expulsar, excluir del sistema. El sistema es de excluida del evento. Ahora, por un acta notarial, su profesora de notariado, salir por la puerta de atrás, me pegó duro, les cuento, me dio duro. Psicológicamente me afectó. Y más me afectó porque yo me había defendido y me dijeron siempre no. Todo lo que hagan notarial merece aclaración y ampliación. Todo. Solamente que hay que saber en dónde la aclaración, en dónde la ampliación. Y ante todo saber en qué momento hacerla por mí, ante mí, y en qué momento requerir a las personas para que comparezcan. Esas eran las diferencias. Sin embargo, yo creo que en esa CC de ese momento, porque esta es nueva, esta CC es nueva, y en ese momento vio todos esos detalles que no solo yo lo tuve. Cientos y cientos de personas fuimos, yo pienso unas 300 personas fuimos excluidas del sistema. En mi caso, magistrados con carrera, habíamos 48 excluidos por la redacción de las actas notariales. La mayoría era por eso. Bueno, los 48 a través de la sentencia de la CC volvimos a ser ingresados al tema, pero en mi caso, les cuento, a mí me pasó por un acta notarial, por un error, que no fue mi notario el que lo cometió, fui yo, porque él no iba a hacer todo mi CV, él solo me iba a firmar mis actas, y como eran actas de presencia, no eran ni de referencia, eran de presencia, yo frente a él hacía constar. Voy a ver si tengo, ay, no lo tengo aquí, pero tal vez dentro de 8 días alguien me puede escribir para que le mande una foto de mis actas y les voy a señalar el error. Tal vez, sí, dentro de 8 días estoy en mi casa de Diana, que aquí ahorita no estoy en mi casa de ella, estoy en mi casa de mi hija. Entonces, tal vez me escribe alguien el otro sábado yo doy mi clase de ella y les voy a mandar una foto de todas mis actas que fueron de hace 2 años para que vean cómo yo me equivoqué. Yo fui la que me equivoqué. Ahora, el amparo no dice fue culpa del notario. El amparo solo dice, ni me acuerdo lo que dice el amparo, pero sí que éramos de carrera judicial, no podíamos ser excluidas. Más o menos, va a entender. Bueno, sí se confundió en el acta porque no le... Y yo, ese fue mi error nada más. Ese fue mi error, 2 palabras. Bueno, entonces mi acta era una declaración jurada de no haber sido inhabilitada para cargos públicos. Eso era, y no participar en ningún partido político, por lo menos en ese momento. Y miren que ustedes los que, perdón la palabra que me di, era tan tonto creer que yo había participado en partidos políticos. Y no, yo venía de 10 años de carrera, pues tienen poco razón de ser la sentencia de la CC. Si venía de 10 años era ilógico que si yo tengo prohibición de cuestiones políticas por el puesto que tengo, era ilógico que yo hubiera participado 10 años anteriores en partidos políticos cuando había sido magistrada. Entonces, eso nos pasó, pero en fin, yo tuve la culpa, ¿verdad? Empezamos con las actas de presencia. Las actas de presencia que coloco en su diapositiva dice que acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización. Ellas se pueden recoger, en ellas se puede recoger cualquier hecho que el notario perciba con sus propios sentidos. Esta es una definición del señor Pedro Ávila Álvarez. En estas actas dice, las actas de presencia o constancia de hechos acreditan la realidad o verdad del hecho que las motiva. En estas actas, dice, el notario expresa lo que le consta personalmente a él por haberlo presenciado o efectuado. En estas actas, entonces, al notario le consta personalmente el hecho que está frente a él. Vamos al primer ejemplo, acta de matrimonio. Y en esto les digo que yo siento que la U en su programa se fue muy rápido. Porque cuando yo explico presencialmente a mis alumnos,
las actas de presencia y voy al primer ejemplo, que es el acta de matrimonio. Yo realizo un matrimonio en el salón de clases. Yo busco a la pareja que se quiera casar y hacemos el evento. Y hago todo lo que ustedes tendrían que hacer en un momento que les hablen para que sean notarios para autorizar un matrimonio. Yo lo hago, el último matrimonio que realizamos fue de un compañero de Piobamaca, me escribía a veces. Y la jovencita y unos esposos llevaron la comida, llevaron tamales de carne y té, e hice el matrimonio, exacto, es un acto de presencia porque yo estoy frente a la pareja. Y si me escriben dentro de 8 días, les mando el acta de matrimonio y les mando todo el sketch, así digo yo. Les mando todos los detalles desde el inicio. Oigan, el acta de matrimonio. Estoy aquí, enfrente, rapidito se las explico. Estoy aquí enfrente. Entra la pareja y el novio está aquí enfrente. Ellos no se van a casar por la iglesia, solo por lo civil. El novio está aquí enfrente y entra la novia con el papá, se le entrega y yo estoy parada aquí enfrente. Soy la mitad. Están todos los invitados. Bueno, muchos da porque como estamos en pandemia, pero siempre vamos a tener al aire libre, tengamos unos 20 siquiera. No muchos, ni bailar ni nada. Entonces yo inicio el acta y todo lo que yo voy a hacer en el momento del matrimonio, todo está plasmado en el acta, paso por paso. Incluso, buenos días, agradezco a ustedes que me hayan designado como su notario para poder realizar esta boda de X y X personas, por lo que tengan a bien sentarse. El día de hoy y hacemos un pequeño diagnóstico, un pequeño resumen de lo que sucede y todo. E inicia la boda. Pónganse de pie los novios, levanten su mano derecha. ¿Han venido voluntariamente a contraer matrimonio? Sí. ¿Han estado unidos de hecho con otra persona? No. ¿A la fecha están solteros? Sí. Siendo así, que bajen su mano derecha. Pueden sentarse. Procedo a dar lectura a lo que establecen los artículos de la Constitución, Código Civil y el Código Penal. Y lo leo. Y en cada lectura que hago explico un poquito. La Constitución, el Código Civil, lo relacionado con el matrimonio, 78-79, de 109 a 113, creo yo, porque hay unos derogados ahí. El Código Penal. El Código Penal, y les digo, no es amargarles su matrimonio, pero tengo que leerles algunos artículos del Código Penal. Como ustedes ya me levantaron su mano, ya me juraron que vienen a decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Entonces, si hay algún problema después de la lectura del Código Penal, es el momento que lo hagan ver, porque si no ustedes podrían caer en uno de los delitos esos, y es la insubsistencia del matrimonio, va 226, 227, creo que está todavía el Código Penal, no, ya cambió, eso ya cambiaron. La nulidad del matrimonio, ¿verdad? El derecho del aviso para contraer matrimonio, de que no está, que está soltero y todos esos temas que están en el Código Penal. Después de eso, de haber leído los artículos del Código Penal, entonces, y lo que les estoy diciendo está en el acta. Cada cosa que estoy diciendo aquí está en el acta. Entonces les hago constar, les pregunto si es su voluntad que yo continúe realizando la boda. Y ellos dicen, sí, ahí me los tengo agarrados y me los tengo declarando bajo juramento, porque ya les hice levantar su mano. En fin, al final les digo, X, fulano acepta como su esposa, dio el infrascrito notario, los declaro legalmente unidos en matrimonio civil. Puede besar a su novia, que hoy, a partir de ahorita, del beso que usted le va a dar, va a ser su esposa. Y ven, y me firman, ¿verdad? Ahí hay un problema en el acta notarial esa de matrimonio. ¿Quiénes comparecieron? Fueron los novios. ¿Y de quién son los datos? De los novios. ¿Quiénes me tendrían que firmar el acta?
los novios. Sin embargo, en la práctica suceden dos cosas. En las prácticas solo está, perdón, solo esta acta les voy a poner de ejemplo en las actas de presencia, no les voy a poner las demás porque si no, yo no termino. Por eso les digo que este curso, este tema es de 3 horas, no solo de 1 hora y media. En la práctica suceden dos cosas, firman los novios y firman toda la gente. Y después ponen ustedes ante mí. Sí, pero todas las personas que firmaron comparecieron. No, solo fueron los novios. Y hay otra forma también, que lo he visto, que también se hace. Hacen el acta notarial, firman los novios, firma el notario y abajo la firma del notario, firman todos los que llegaron a la boda. Ahora, esa no es una burla de todos los que llegaron a la boda, si estaban fuera de la firma del notario. Pero hay una tercera cosa, que es el acta notarial. El acta notarial es un todo o solo lo que está escrito. Y cuando calza el notario su firma, ahí termina. Que esos son 3 temas que están en la práctica. ¿Ha habido alguna invalidez de un matrimonio por estos 3 temas que yo estoy tocando? No, yo no tengo práctica de eso. Se termina entonces la boda y se entrega una constancia a los novios de que yo autoricé el matrimonio. El acta notarial me la quedo porque una de las obligaciones posteriores de esta acta notarial es protocolarla o protocolizarla. ¿De acuerdo? Ya repetimos ese tema. La debo protocolar o protocolizar porque la siguiente obligación posterior del acta de matrimonio es enviar los avisos a RENAC o un aviso a RENAC. Antes se mandaba aviso a nacimiento, a cédulas, que era antes, a DPI y al lugar donde se realizaba el matrimonio. Estos dos eran de 2 lugares diferentes, eran 2 avisos. Y el DPI era de 2 lugares diferentes, 2 avisos. Y si se casaba en un lugar diferente, 5 avisos. ¿Verdad? Hoy no, solo hacemos uno y ahorita lo mandamos vía electrónica, ¿verdad? Y ya con ese queda sentado en el nacimiento que este ya está casado. Queda también en el libro de matrimonio notarial, que son los libros que maneja Renate. Nacimientos, defunción, matrimonios. Queda ahí asentado en el libro de matrimonio. Posteriormente, pues ellos les entregan a ustedes su certificación de matrimonio, ¿verdad? Esa sería un acta de presencia, actas de referencia. Dice, son para la recepción de informaciones testificales voluntarias, dice, en que el escribano, dice aquí, pero no nosotros es notario, ¿verdad? No afirma en que el escribano no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronunciaron las palabras consignadas. Esta es una definición de Carlos Emérito González. Usualmente el notario redacta el texto de la forma más apropiada las declaraciones de los que intervengan usando las mismas palabras en cuanto fuere posible, una vez advertido el declarante por el notario, el valor jurídico de las mismas en los casos que fuese necesario. En Guatemala, dice, son de gran utilidad estas actas notariales, ya que se aplican generalmente estas actas de referencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria, que es parte de su curso de notarial 4. Jurisdicción voluntaria es notarial 4. Entonces ahí van ustedes a lograr ver que el tema que estamos hablando hoy, cabal, el otro año por esta fecha, que están cerrando cursos, van a recordarse de que yo les platiqué de este tema. Lástima que yo ya no doy notariado 4, no solo doy notariado 2 y 3, creo que doy. No sé, todavía sí, daré o no. Entonces, en estas actas de referencia las utilizamos mucho en jurisdicción voluntaria, por ejemplo. Digamos que vamos a usar estas actas en una identificación de tercero. La identificación de tercero es cuando la persona ha usado en forma pública y constante nombre diferente al que aparece en su partida de nacimiento. Pero para eso necesitamos 2 testigos que nos prueben si efectivamente pública y constantemente en sus actividades sociales, culturales, educativas y de toda índole, efectivamente se le conoce por ese otro nombre. Entonces ahí recibimos la declaración testimonial. 2 personas ubicamos ahí. En los asientos extemporáneos de partida y nacimiento también requerimos la presencia de testigos, aunque los asientos extemporáneos ahora tienen su asiento extemporáneo de manera administrativa y nos quitó a nosotros los notarios el asiento extemporáneo notarial. Pero por eso están metidos en tantos problemas ellos, porque no debieron haber hecho eso, nos quitaron trabajo, ¿verdad? Y en casi toda la jurisdicción voluntaria donde hacemos uso de testigos, ellos vienen como referente y efectivamente no existe nada así.
Él sí nació en la casa de la señora, nació. Yo estaba ahí cerca, yo soy su vecina. Yo vi cuando la señora llegó la comadrona, ¿verdad? Y la comadrona le ayudó a que naciera el niño, sí. Y también sé que le pusieron el nombre de tal y tal. Entonces, esas son las actas de referencia. Posteriormente tenemos las actas de requerimiento. Y en las actas de requerimiento, que están en mis hojitas y están también aquí, yo creería que como somos requeridos, son todas, ¿verdad? Actos de requerimiento para mí son todas, dice. En Guatemala estas actas sirven para hacer constar, dice, la solicitud del cumplimiento de una obligación, o bien que se haga o deje de hacer algo, una forma de requerir el cumplimiento de una obligación, dice. Aquí en la diapositiva dice, sirven para hacer constar la solicitud del cumplimiento, dice. Por ejemplo, dice las actas de protesto de cheque, dice. El doctor Neri Muñoz, dice en la diapositiva, indica que ubicar el protesto dentro del tipo de actas no puede ser lo más adecuado. Oigan qué dice el doctor Neri, ya que el protesto tiene por objeto asegurar los derechos crediticios o patrimoniales al tenor del título respecto de las personas vinculadas, haciendo posible que se dirija judicialmente contra tales obligados. Pero yo sí les comento que las actas de protesto existen todavía. Con el problema en el que estamos de la pandemia han habido ya muchos cambios en los bancos, ¿verdad? Ya somos pocos los que seguimos usando cheques. Ya en mi caso, ¿verdad? Mi edad, pues que no nació con la tecnología, pero ya estoy haciendo mis planes de hacer mis pagos, ya no como antes, que con cheque, ahora ya si hago un cheque y voy a hacer tantos y tantos pagos, ya saco toda la cantidad y en efectivo voy a pagar. Pero muchos de ustedes ya ni siquiera usan la chequera, porque todos sus trámites los hacen hacia manera virtual, ¿verdad? A manera de, ¿cómo le dicen ustedes a eso? De transferencias, ¿verdad? Ya no usamos esto. Pero hay muchos lugares, por lo menos, y una cosa tan normal, tan del día que hay, ya no nos pagan nuestro salario con cheque, ya nos depositan en la cuenta y ya con la tarjetita vamos y sacamos el dinero, ¿verdad? Entonces, esto ha ido desapareciendo, sin embargo, en la práctica y en el Código de Comercio todavía encuentran ustedes el protesto del cheque. Y en mi práctica judicial de 12 años, yo les garantizo que en mi despacho he tenido en estos 12 años 4 o 5 a lo sumo querellas por las actas de protesto de cheque, por incumplimiento, por falta de fondos, ¿verdad? Hay un cheque y no tiene fondos. 4 o 5 procesos se tienen. Antes, yo creo que hasta hace unos 6 años, posiblemente, un tribunal duodécimo, se llama, era precisamente de estos, de estafas mediante cheque. O sea, yo he conocido 4 o 5 estafas mediante cheque, que la parte principal para llegar a la estafa mediante cheque es precisamente el acta de protesta. Entonces, en estas actas de requerimiento, el doctor nos coloca como ejemplo esa acta, ¿verdad? El protesto resulta un trámite indispensable, dice, para ejercitar las acciones que la ley franquea frente a cualquier obligación, dice. Pero cuando dice acta de requerimiento, en todas sus actas que ustedes van a hacer, dice, a requerimiento de fulano de tal, para hacer constar tal cosa, a requerimiento. Sin embargo, está ubicada en esa nada más. Posteriormente tenemos las actas de notificación. Este es un tema notarial judicial. Dice, es la prueba auténtica de haber puesto en conocimiento de otra determinada noticia.
Se utilizan para notificar a una persona una situación que debe ser de su conocimiento porque le favorece, le afecta. Por ejemplo, la notificación de una donación, ¿cierto? Se tendría que ser judicial, ¿verdad? La revocatoria de un mandato o notificación. Y eso podría ser notarial también. En Guatemala a veces son de mucha utilidad, debido a que el notario en su auxiliar del juez, según lo estipulan los artículos 33 y 71 del Código Procesal Civil Mercantil, los jueces pueden, a solicitud de parte, encomendar, aquí está clarísimo, encomendar a un notario la realización de determinados actos, entre ellos la notificación. Aquí no me quedo mucho. En la práctica judicial o en el ejercicio notarial suceden tantas cosas. Permítanme un segundito esto. Híjole, si mi papá que sabe eso a mí, no. Bueno, ay, perdón, es que están tocando la puerta y hacen tanta bulla y los perros empiezan a ladrar. En esta casa hay perros, hay conmigo un día no hay perros. Entonces, fíjense que en las actas de notificación, nosotros los jueces a veces tenemos un poco personal, pero generalmente en todos los juzgados no hay más de 2 notificadores. Y el notificador es el que tiene que salir a informarle a las partes procesales lo que está sucediendo y a notificarle todo para que se defienda, para que se pronuncie, para que comparezca al proceso. A veces el notificador va y no encuentra a la persona y a veces las notificaciones son personales. Y viene y hace su razón y no está, pero como no son expedientes se manejan miles de expedientes, entonces viene y se va trazando la notificación. Yo he logrado detectar que cuando no se localiza a la persona para notificar, a veces los expedientes tardan un mes y medio y no hay manera de que se le pueda notificar. Entonces los abogados han optado por colocar en los expedientes notarios notificadores. Y los notarios notificadores lo que hacen es ir al juzgado. Miren, eso está perfecto y eso es magnífico. Es ir al juzgado, se les hace ver lo que deben notificar, se les discierne el cargo y se les entregan las cédulas de notificación. El notario notificador, como es pagado por el cliente que tiene interés de que se sepa lo relacionado con la notificación, tiene que buscar y rebuscar y rebuscar a la persona para hacerle entrega de la notificación. Entonces, aquí con nosotros el artículo 33-71 faculta a todas las partes procesales a que si no puede el notificador llevar la notificación urgente, por lo menos una pensión alimenticia no se le puede notificar al papá de los niños, entonces se obliga por medio del notario a que éste se dé por enterado y comparezca el día de la audiencia, por decirles algo, ¿verdad? Este tipo de actas de notificación las hay en cantidad. Yo he visto mis expedientes, el área civil, el área de familia, he visto por lo menos de 100 expedientes, he visto 50 o 60 notarios notificadores. ¿Por qué? Porque es más fácil y más práctico que vaya un notario notificador a hacerle ver a una de las partes el requerimiento, a que el notificador del juzgado logre al final encontrar a la parte obligada. Pónganse las ejecuciones en la vía de apremio. El requerimiento de pago es en forma personal. Y entonces hay que irle a notificar. Es lógico, si no va a pagar, no está, ¿verdad? Esas notificaciones no se pueden dejar bajo la puerta, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Esas deben ser personales, a esas se refiere
Y las actas de notoriedad no me voy a ocupar tanto tiempo para hablarles de las actas de notoriedad. Estas actas de notoriedad solo las encuentran ustedes directamente, las encuentran en la identificación de terceros. La identificación de tercero es producto de un acta de requerimiento, de un acta de testigo, de una publicación del edicto, y al terminar, si no hay nadie que se oponga a los nombres que estamos haciendo constar que esta persona usaba pública y constantemente, terminamos el proceso de jurisdicción voluntaria, o puede ser en la vía judicial también. Terminamos este proceso por medio de un acta de notoriedad. ¿Qué es el acta de notoriedad? Es efectivamente el hecho por sí, el hecho en sí, que así es. Que si dijo que era Juan, pero se llamaba Pedro, es que decían Pedro y también se usaba el Pedro, algo así. La notoriedad es un proceso de jurisdicción voluntaria en el cual debe existir un requerimiento, ordenar y publicar un edicto, escuchar la declaración de testigos y finalmente resolver la notoriedad. 440 y 442 de su Código Procesal Civil y Mercantil, el acto de notoriedad. De ahí que por último tengo yo para explicarles, yo hubiese querido explicar acta por acta y darles todos los detalles, pero miren, estamos a 10 minutos, estamos contra el tiempo. Por último, lo que tienen que tener ustedes muy presentes es la diferencia del acta notarial con la escritura pública. Las diferencias son muchas. Yo aquí en las hojitas se los voy a mandar para que ustedes los tengan. Y de ahí que tengo 5. No, aquí tengo más hojitas. Tengo preguntas, las preguntas. Pero las preguntas se las voy a mandar también, ¿verdad? Porque esas no están. Bueno, diferencias externas, dice. En las actas notariales, dice. Unas son actas y las otras son escrituras públicas, dice. Las actas notariales, dice, se redactan en papel simple o papel bond o papel español. Las escrituras públicas se redactan en papel de protocolo. Con estas diferencias yo lo dejé de último. Nos ubicamos perfectamente en el tema que estamos hablando. Las actas notariales no llevan numeración. Las escrituras públicas llevan un orden riguroso de número y fecha. Las actas notariales no se extienden testimonios o copias. Las escrituras públicas, se recuerdan ustedes que la forma de reproducir la escritura pública es a través de fotocopia o transcripción y se le debe agregar un testimonio o una copia siempre legalizada. Las actas notariales, dice, es un documento único. Se lo lleva al cliente, se lo lleva al requirente. ¿Y qué le pasa con su acta? Pues que Dios lo ampare, a excepción del acta de matrimonio, vea usted, porque esa sí la debemos protocolar. Pero generalmente todas las demás actas notariales se las lleva el cliente. La escritura pública es una escritura matriz. El acta notarial queda en poder del interesado. La escritura pública queda en poder del notario, en el protocolo. En el acta notarial que queda en poder del interesado, no siempre, ¿verdad? El acta de matrimonio nos queda a nosotros, no se lo vamos a dar al interesado, nos queda a nosotros porque tenemos que protocolizarla, ¿verdad? Protocolarla. El acta de sobrevivencia, sí se la damos a él, porque él la va a tener que llevar al lugar de donde se la requieren para seguirle pagando su pensión o lo que sea, ¿verdad? El acta de requerimiento de un proceso sucesorio y todas las actas que aparecen ahí, como el acta de inventario que les hice ver que lleva números, esas quedan en el expediente. Y todo el expediente de la jurisdicción voluntaria, todas las actas del expediente de jurisdicción voluntaria, no se las lleva el cliente. Esas nos quedan a nosotros porque al final tenemos que entregar el expediente, el archivo general de protocolos. Sin embargo, mis actas a las que hice referencia, donde yo tuve el error, esas están conmigo, por eso les dije, entre 8 días me escriben y yo les mando una foto de todas esas mis actas, pues para que miren cómo las hice. Ya están conmigo, esas no quedaron en poder del notario.
Entonces, las actas notariales dicen no hay que consignar los datos de identificación personal, dice. En las escrituras públicas siempre se consignan los datos de identificación personal, pero aquí yo hago una salvedad. Yo siempre consigné los datos, a excepción de la del representante legal, ¿verdad? Esa no. El acta notarial dice, a veces es suficiente solo la firma del notario, dice. En las escrituras públicas siempre es necesaria la firma de los otorgantes. Y aquí hago una aclaración, una excepción. En las escrituras públicas siempre la firma de los requirentes, pero hay escrituras de aclaración y ampliación que no llevan firma de requirentes, que son por mí ante mí. Aquí se los puse. Aquí se los puse porque no están bien y como se los voy a hacer llegar. Diferencias internas, dice. En las actas notariales se hacen constar hechos que presencien y circunstancias que le consten al notario por haberlos efectuado él, dice, o presenciado él. En las escrituras públicas se hacen constar negocios jurídicos y de voluntad, en fin, pero hay un sinfín de diferencias en relación al acta notarial y a la escritura pública, al instrumento público, y una de las más importantes, creo yo, que aquí no está, es de que una es trabajo fuera del protocolo, la otra es trabajo dentro del protocolo. Se lo voy a poner aquí para que no se les olvide. Fuera del protocolo y la otra es dentro del protocolo. Es una diferencia elemental. Las actas notariales están en la vida jurídica porque así debe ser. Más la obligación, ¿cómo obligamos al notario? ¿Cómo obligamos al derecho notarial para ejercer un control prudente en el ejercicio de las actas notariales? En mi caso, ¿cómo puede el director del Archivo General de Protocolos controlar el ejercicio notarial que me realizó el licenciado Eduardo Morales si las actas notariales nunca fueron a parar a ningún lugar? Sí nacieron a la vida jurídica, sí están en la vida jurídica, sí es hacer constar un hecho, sí hice constar un hecho, el licenciado hizo un hecho. Pero ¿quién controló ese ejercicio notarial? Y como esas hay una cantidad, toda la participación en los eventos que saca el Estado, miren ahorita, eh, con ese estado de calamidad que no llegó a ser estado de calamidad, yo creo que no va a haber un tercer intento, creo que no va a haber, ¿verdad? Y unas personas involucrándose ahí en el virus ingrato y uno con el gran miedo, bueno, en mi caso, ¿verdad? Con gran preocupación, cuidándonos afuera, protegiéndonos. Esos eventos que van a salir en Guatecompras, ¿cómo van a quedar las actas notariales cuando hay mercantilistas que se dedican a esa participación en esos eventos? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el ejercicio notarial, señores? Las actas notariales, a excepción de la jurisdicción voluntaria y algunas otras actas que tienen un control, como el acta de sobrevivencia, pero todas las demás no hay un control de ninguna institución en el faccionamiento de las mismas en cuanto a la autorización notarial. Me refiero a la autorización notarial. A que si el notario estaba hábil o no estaba hábil, estaba en el ejercicio, no estaba en el ejercicio, estaba habilitado o estaba inhabilitado, no hay un control. No hay un control de eso del ejercicio notarial. Al final dice, les coloco yo en estas mis hojitas, van los requisitos y formalidades, 3 artículos nada más, y miren, ni nos alcanzó el tiempo. Les coloco 558 el acta de inventario, el acta de opinión, se las coloco en las hojitas, y mañana, cuando termine mi clase, yo se las mando. Ahorita lo que me toca ver es que si alguien está haciendo preguntas, pues ya les diré, ¿verdad? Esta semana 10 dice la clase quedó en pausa, no quedó en pausa, aquí sigo yo. Y yo pensé que solo era mi señal. No sé, ¿verdad? Por favor, no está transmitiendo la libre, está en el canal, compañeros. Sí, aquí estoy, mis amigos, ya no me miran. En el archivo de este chat, digo, gracias, buscaré. En Mineduc se puede poner la denuncia, dice. En el Mineduc, ¿qué denuncia?
No se ofenda, pero no hay que dejar las cosas para última hora. Desde el lunes desde el lunes se podía hacer a cualquier hora del día y la noche. ¿Qué cosa? No sé qué están hablando aquí. Yo digo, ya sé de qué están hablando. Eh, que la compañera no pudo hacer su prueba, ¿verdad? No pudo hacer su laboratorio. Pero aquí ya la compañerita Ofelia, Josefina, que es el administrador del grupo, aquí dice administrador, dice, pues dicen no hay que dejar las cosas para última hora, desde el lunes se podía hacer a cualquier hora, dice. Ay, pero la compañerita Santizo, fue mi alumna, Claudia fue mi alumna. Se le fue la hora entonces para hacer su trabajo, pero tranquila amiga, no la denuncia ni Minedu. Yo digo que no, que tal vez no le va a funcionar, tal vez sí le funciona, solo que saber cuándo le van a responder. Yo creo que lo que tiene que hacer usted es hacer una solicitud, ¿verdad? Escríbame a mi correo, le voy a decir a quién hágale la solicitud, Claudia. Escríbame a mi correo, le voy a dar el nombre de la autora para que le haga la solicitud. No quiso examinarse así de fácil porque el tiempo. Miren, ustedes, a veces uno así es, ¿verdad? Deja a última hora las cosas. Si vieran ustedes que con eso de la última hora, no es bueno dejar a última hora las cosas, porque en mi caso, yo también doy clases allá a un grupo de preparación para privado. Siempre que lo dejo a última hora, a veces no me puedo conectar. Y empiezo, y como ya saben que yo estoy un poco neófita en este rollo, ¿verdad? De la tecnología. Entonces empiezo, y como vivo en San Marcos, aquí no, porque aquí está mi hija, ¿verdad? Me pasa cualquier cosa, mi hija ahí está apoyándome, ¿verdad? Entonces, cuando se deja a última hora, en las locuras uno de querer hacer las cosas, se le va el rollo y entonces toca lo que no es. Entonces, como dice el compañero, si hubo tiempo suficiente, mejor no lo hubieran dejado para última hora. Yo creo que el trabajito que les puse no era tan difícil, era fácil, porque las sentencias de la CC fácil las ubicaron. Y desde ahorita les digo, métanse a un grupo en Facebook que dice Victoria, Victoria. Ella sube, Victoria, dice. Ella es una magistrada que está ella es muy buena, ella trabajó conmigo. Está esa página es de ella, en Cobán Alta Verapaz. Y ella sube ahí en ese grupo del WhatsApp, sube ella todo lo novedoso de la Corte de Constitucionalidad y las sentencias que yo les pedí, precisamente ella fue la que las subió a ese grupo de WhatsApp, se llama Victoria, Victoria. Estaba difícil, dice Jeff, ay, porque no me preguntó, no, yo le dije que me preguntara, pues, si tenía duda. Ay, no, Jeff, difícil, pero sacó 20 sobre 20, de plan. Bueno, no hay más preguntas, no hay nada, mis amigos, fue un gusto saludarlos y vamos a seguir platicando de las actas notariales. No crean que ahí nos quedamos, voy a ir platicando una por una en cada clase donde tenga espacio, voy a abrir el espacio para hablar de las actas, para indicarles cómo se deben hacer. Justo es saludarles y estamos siempre a la orden, ¿no?